Mi novia me dejó en nuestra fiesta de compromiso por su crush, llevándose los $160,000 para la casa. Cuando volvió rogando, la perdoné. Le envié la invitación, celebremos nuestro nuevo comienzo, sábado 7 de la tarde. La dejé llegar radiante, esperando anunciar nuestro compromiso. Hasta que anuncié el mío con su mejor amiga. Su grito fue mi mejor regalo de la noche. La sala era puro festejo en nuestra fiesta de compromiso. Tenía el anillo guardado, esperando el momento perfecto para la sorpresa final de la noche. Hasta que entró él, el tipo de traje, el crush eterno. Sonreía presumiendo su ascenso, como si el lugar fuera suyo. Intenté no mirar, pero la forma en que ella lo miró me atravesó. Minutos después, frente a todos, me soltó. No puedo casarme contigo. Siempre lo amé a él. Si me caso contigo, cometeré el peor error de mi vida. El silencio fue una bofetada. Ella salió del salón tomada del brazo con él, mis invitados susurraban como cuchillos. El idiota se volvió y remató con una sonrisa. Sin rencores, hermano. Ella merece algo mejor. Al día siguiente vi su foto en redes, brindando con él. La descripción era una puñalada pública, a veces tienes que dejar a un mediocre para empezar tu verdadera historia. Fui al banco, la cuenta de la casa vacía. Los $160,000 desaparecidos. Y enseguida llegó su mensaje. Merezco ser feliz. Considéralo una compensación. Me quedé helado, viendo cómo en menos de 24 horas me habían quitado a mi pareja, mi dinero y mi dignidad. Las 2 semanas que siguieron fueron puro vacío. No salía de mi cuarto, ignoraba las llamadas, comía lo mínimo. Mis padres intentaron hablarme, pero no había palabras para lo que sentía. No era solo tristeza, era como si mi mundo entero se hubiera revelado como una mentira. El timbre sonó un sábado por la mañana. Eran mis padres. Sus caras mostraban una determinación que no les había visto nunca. Mijo, no venimos a darte consejos, dijo mi padre, sentándose a mi lado. Venimos a darte algo que te pertenece. Mi madre me entregó un sobre grueso. Tu abuela nos hizo prometer que guardaríamos esto para tu boda. Era su regalo para que empezaran sin deudas. Su voz se endureció. Esa boda ya no va a pasar, pero el regalo sigue siendo tuyo. Dentro había un cheque por $250,000. El dinero que mi abuela había ahorrado toda su vida para mi futuro. Un futuro que acababan de destruir. Al ver esa cifra, algo cambió en mi cerebro. No era tristeza lo que sentía ahora, era poder. Poder forjado en amor familiar y templado por traición. Decidí no contarle a nadie más. Esa cantidad cambió algo en mi cerebro. No era tristeza lo que sentía ahora, era poder. Poder que nadie más sabía que tenía. Decidí no contarle a nadie. Ni a mis padres, ni a mis amigos. Nadie. El dinero se quedó en una cuenta separada mientras yo fingía estar quebrado y destrozado. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Ana, una amiga en común, pero la mejor amiga de mi ex. Necesito contarte algo, su voz temblaba. Ella también me robó. Me pidió prestados $17,000 hace 2 meses, dijo que era una emergencia familiar. Eran todos mis ahorros. Ahora no tengo para pagar el alquiler. La invité a que viniera. Ana llegó esa tarde, ojos rojos, cara descompuesta. La escuché en silencio mientras me contaba la historia. Por primera vez en semanas, no me sentía solo en mi rabia. Sentí algo más, una oportunidad. Sé exactamente cómo te sientes, le dije. Te usó, igual que a mí. Mi voz había perdido la tristeza, reemplazada por una frialdad calculada. ¿Quieres recuperar tu dinero? ¿Cómo?, preguntó confundida. Ella va a cometer errores. La gente arrogante siempre lo hace. Pero necesito ojos en el interior. Me incliné hacia adelante. Te propongo un trato, sigues siendo su amiga, su confidente. Infórmame de todo. A cambio, te garantizo que recuperarás tus $17,000. De mi propio bolsillo. Ana procesó la oferta en silencio. Era monstruoso,
Traicionar activamente a su mejor amiga. No lo haré solo por el dinero, dijo finalmente, con nueva dureza en su mirada. Lo haré porque me hizo sentir una idiota. Porque brindó con champán mientras yo no sabía cómo pagar el alquiler. Nos dimos la mano. Ana ya no era mi confidente. Se había convertido en mi agente encubierta. Con Ana como mi informante, empecé a seguir las redes sociales de mi ex obsesivamente. Ana me mandaba screenshots cuando bloqueaba mis cuentas. Durante los primeros 6 meses fue una tortura visual, viajes a playas caribeñas, cenas en restaurantes que nunca pudimos costear juntos, fotos en hoteles de lujo. Pero la que me quebró fue la del Porsche. Ahí estaba ella, posando al lado de un convertible rojo brillante, abrazada al crush idiota. La descripción decía, mejorando de vehículo y de hombre. Mi dinero. Ese auto representaba años de sacrificio, cada centavo ahorrado para nuestro futuro. Nunca imaginé que me pagaría así. Ana me confirmó lo que sospechaba, habían usado el resto para abrir un gimnasio en la zona más cara de la ciudad. Clases de yoga, pilates, entrenamiento personal. Todo financiado con mis $160,000 más los ahorros de sus padres. Mientras ellos gastaban, yo actué. Consulté con un asesor financiero y puse mis $250,000 a trabajar en inversiones conservadoras pero inteligentes. Nada arriesgado, nada ostentoso. Solo crecimiento constante y silencioso. Pasaron 6 meses. Los posts de lujo cesaron gradualmente. Empezaron a aparecer publicaciones de pensamiento positivo y frases motivacionales sobre luchar por tus sueños y perseverar en tiempos difíciles. Ana me mantenía informado desde dentro. El gimnasio era un desastre total. Habían sobreestimado la demanda, subestimado los costos, y no tenían idea de cómo manejar un negocio. Las deudas se acumulaban. Están desesperados, me dijo Ana durante una de nuestras reuniones semanales. Él la culpa a ella por las decisiones financieras. Ella lo culpa a él por las proyecciones irreales. Se están destruyendo mutuamente. El crush, al ver que el dinero se acababa y que el negocio era un hoyo negro, hizo lo que hacen todos los cobardes, corrió. La abandonó culpándola por el fracaso del gimnasio, por las malas decisiones, por arrastrarlo a una situación imposible. El primer mensaje llegó un jueves por la noche, he estado pensando mucho en ti. No respondí. Ana me aconsejó paciencia, y tenía razón. La desesperación la haría cometer más errores. Llegaron más mensajes, cometí errores terribles. Él me manipuló. Nunca dejé de amarte. Cada mensaje era más patético que el anterior. Pero yo seguía sin responder. Mi cuenta bancaria crecía mientras la suya se evaporaba. Mi vida se reconstruía mientras la suya se desmoronaba. Ana me contaba que vivía en un apartamento diminuto, que trabajaba en 2 empleos solo para poder pagar el alquiler del local y evitar que el gimnasio fracasado cerrara oficialmente. Estaba en un hoyo, y seguía cavando. Un año después del robo, mi herencia había crecido a $312,000. Se sentía bien. Mi ex había perdido todo, a su tan amado crush, el negocio, su estabilidad financiera y la mayoría de sus amigos que se habían cansado de sus dramas constantes. El mensaje final llegó como sabía que llegaría, por favor, necesito hablar contigo. Cometí el peor error de mi vida. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Ana y yo nos miramos cuando se lo mostré. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Sonreí por primera vez en meses con verdadero placer. Le voy a dar exactamente lo que se merece. El golpe en la puerta llegó exactamente cuando lo esperaba. Ana me había avisado, está desesperada. Dice que va a ir a tu casa hoy. Abrí y ahí estaba ella. Ojos rojos, maquillaje corrido, vestida como si hubiera dormido con esa ropa. El contraste con la mujer radiante que posaba al lado del porche era brutal. Por favor, me dijo sin saludar siquiera. Solo 5 minutos. La dejé entrar porque quería escuchar exactamente qué mentiras había preparado. Se sentó en el sofá donde antes veíamos Netflix juntos. La ironía no se me escapó. Él me mintió, comenzó con la voz quebrada.
Me manipuló. Me prometió que íbamos a construir algo juntos, pero solo me usó. El gimnasio fue idea suya, él convenció a mis papás de invertir sus ahorros. Estoy ahogada en las deudas del gimnasio, las facturas no dejan de llegar. Cuando todo se fue a la mierda, me culpó a mí y desapareció. Mantuve la cara neutra. Lo siento. Perdí todo. El apartamento, los muebles, hasta mi auto. Estoy viviendo con mi hermana en un cuarto que comparto con sus gemelas. Se limpió las lágrimas con la manga. Trabajo limpiando oficinas en las mañanas y sirviendo mesas en las noches. Suena difícil. Por favor. Se acercó en el sofá. Sé que la cagué. Sé que te herí de la peor manera. Pero lo que tuvimos fue real. Los 5 años juntos no pueden borrarse por un error. ¿Un error? Mi cuenta bancaria vacía y mi dignidad pisoteada fueron un error. La miré, dejando que el silencio se asentara. Ella buscaba una reacción, pero yo no le di ninguna. Mi cara era una máscara de neutralidad. El plan necesitaba que ella creyera que tenía una oportunidad. Necesito tiempo para procesarlo, le dije finalmente. Sus ojos se iluminaron como si hubiera visto un salvavidas. ¿Eso significa que hay esperanza? Significa que necesito tiempo. Cerré la puerta cuando se fue y llamé inmediatamente a Ana. ¿Cómo estuvo?, me preguntó. Exactamente como dijiste. Desesperada y manipuladora. Los siguientes días fueron un bombardeo constante. Mensajes de texto largos explicando sus errores y prometiendo cambiar. Flores en mi oficina que tuve que botar porque mis colegas preguntaban. Una carta de 5 páginas contando la verdadera historia de lo que pasó con el crush. Lo ignoré todo. Pero Ana me mantuvo informado de sus movimientos. Mi ex había empezado a acecharme en redes sociales desde cuentas falsas. También había intentado contactar a mis amigos y hasta a mi mamá, diciéndoles que estaba preocupada por mi salud mental después de nuestra ruptura mutua. Esa última parte me hizo hervir la sangre. Ruptura mutua. Como si yo hubiera tenido algo que ver con su decisión de robarme y humillarme públicamente. Lo que no esperaba era que Ana se convertiría en mucho más que mi informante. Al principio eran solo reuniones de estrategia. Me citaba en cafés lejos de nuestro barrio para contarme los últimos movimientos de mi ex. Pero Ana era diferente a como la recordaba de las pocas veces que la había visto con mi ex. Sin la sombra tóxica de la víbora de mi ex, Ana brillaba con luz propia. Era increíblemente inteligente. No solo me traía información, la analizaba. Ayer mencionó 3 veces que necesita dinero para el alquiler, pero subió una foto en un restaurante caro. Está mintiendo sobre algo, me decía mientras tomaba notas como una detective profesional. Tenía un sentido del humor ácido que me hacía reír por primera vez en meses. Tu ex me preguntó si habías adelgazado por la depresión. Le dije que sí, que parecías un esqueleto andante. Se veía tan feliz que casi me da asco, me contó una tarde, imitando la sonrisa satisfecha de mi ex. Pero lo que más me sorprendía era cómo, cuando hablábamos, me olvidaba completamente de mi sed de venganza. Ana era arquitecta, y me contaba de sus proyectos con una pasión que me recordó lo que se sentía estar emocionado por algo. Me llevó a ver un edificio que había diseñado, un pequeño café en el centro con ventanas enormes y plantas colgantes. ¿Lo ves?, me dijo señalando los detalles. Cada espacio debe tener un propósito, pero también debe hacer que la gente se sienta bien por estar ahí. La miré caminar por el café, explicándome cada decisión de diseño, y por primera vez en meses no sentí ese nudo de rabia en el estómago. Solo sentí paz. Empezamos a encontrarnos con más frecuencia. Caminatas por el parque donde me contaba de su trabajo y yo le hablaba de mis inversiones que crecían silenciosamente. Fuimos al museo un sábado y nos quedamos 3 horas debatiendo si una instalación de arte moderno era genial o pretenciosa. Definitivamente pretenciosa, decidió Ana después de estudiar una escultura que parecía un montón de chatarra soldada. Estás ciega al arte, le dije riéndome. Y tú eres demasiado generoso con basura cara. Era fácil con ella. Natural.
No tenía que fingir estar bien, pero tampoco tenía que sumergirme en mi miseria. Ana entendía la traición de una forma que nadie más podía. Había confiado en la misma persona que me había traicionado a mí. Una noche, después de contarme que mi ex había intentado pedirle prestados otros $5,000 para una emergencia médica, que claramente era mentira, Ana me preguntó, ¿alguna vez has pensado en salir con alguien más? Como una cita. Me reí, no de ella sino de la ironía. En lo único que he pensado es en ti, dije. Su expresión se suavizó. La besé. Fue suave, cálido, y por primera vez en meses solo pensé en lo bien que se sentía estar con alguien que me valoraba. Empezamos a salir en secreto. Cenas en restaurantes pequeños donde nadie nos conocía, caminatas largas donde hablábamos de todo menos de mi ex, noches viendo películas en mi apartamento donde Ana se acurrucaba contra mí y yo me sentía humano otra vez. Lo más loco era que Ana hacía que quisiera ser mejor persona, porque me gustaba el hombre que era cuando estaba con ella. Reía más, dormía mejor, incluso había empezado a hacer ejercicio de nuevo. Pero mi ex era como un detective privado desesperado. Ana me contó que había empezado a hacerle preguntas raras sobre mi vida, mis horarios, si había visto mujeres entrando y saliendo de mi apartamento. Creo que sospecha algo, me dijo Ana durante una de nuestras cenas. ¿Qué sospeche? Su paranoia es parte del plan. 3 semanas después, Ana llegó a mi apartamento alterada. Se enteró, me dijo. No sé cómo, pero sabe que estamos saliendo. ¿Qué pasó? Me gritó por teléfono. Me llamó traidora, perra, aprovechada. Dijo que me había contado todos sus secretos y que así le pagaba. La abracé. ¿Qué le dijiste? Le dije que después de robarme mis ahorros, no tenía autoridad moral para decirme con quién salir. Esa noche llegó el mensaje que estaba esperando. Mi ex me escribió directamente. Sé que estás saliendo con la traidora de Ana. Muy maduro de tu parte, acostarte con mi mejor amiga para vengarte. No respondí. Llegó otro, casualidades de la vida, resulta que soy amiga de Sandra, de contabilidad. Me cuenta que has estado raro últimamente. Llegadas tarde, distraído. Sería una pena que tu jefe supiera lo mal que estás después de perderme. Ahí estaba. La amenaza directa. Mi luz verde. La llamé inmediatamente. Veo que recibiste mi mensaje, me dijo con una voz que pretendía sonar amenazante. ¿En serio me estás amenazando con usar a Sandra para sabotear mi trabajo? No es sabotaje si ella está genuinamente preocupada por un compañero que claramente está pasando por una crisis. ¿Le dijiste que me robaste $160,000? Le dije que tuvimos una separación muy difícil y que estoy preocupada por tu estabilidad mental. Era manipulación pura, pero decidí usarlo a mi favor. ¿Sabes qué? Le dije cambiando el tono completamente. Tienes razón. Silencio del otro lado. Ana me hizo darme cuenta de algo. Cuando vi que te molestaste tanto por nosotros, entendí que todavía sientes algo real por mí. ¿Qué? Si no te importara, no te habrías puesto celosa. Si realmente hubieras seguido adelante, te habría dado igual con quién salgo. Podía escuchar las ruedas girando en su cabeza. Su ego era tan grande que estaba considerando seriamente mi interpretación. Yo. No es que esté celosa. Es que Ana era mi amiga y te duele que la persona que mejor te conoce haya elegido estar conmigo. Otro silencio. Está bien, dije como si estuviera llegando a una gran decisión. Ana fue solo una forma de intentar olvidarte. Si vamos a intentar algo real, no puede haber distracciones del pasado. ¿Estás hablando en serio? Pero hay una condición. ¿Cuál? Si vamos a empezar de nuevo, tiene que ser públicamente. Ambos fuimos humillados en esa fiesta. Si esto va a funcionar, necesitamos limpiar esa humillación frente a las mismas personas. Se emocionó tanto que pude escuchar su sonrisa a través del teléfono.
¿Qué tienes en mente? Una fiesta. Nuestro nuevo comienzo. Invitamos a todos los que estuvieron esa noche. Anunciamos oficialmente que decidimos darnos otra oportunidad. ¿Y Ana? Ana fue un error. Una forma tonta de intentar olvidarte. Se tragó cada palabra como si fuera miel. Me encanta la idea, dijo finalmente. Pero, ¿estás seguro? Una vez que hagamos esto público, no habrá vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de algo. Esa noche, Ana vino a mi apartamento. Le conté toda la conversación. ¿Está funcionando?, me preguntó. Como un reloj suizo. Mañana empezará a enviar las invitaciones ella misma. ¿Y nosotros? Nosotros seguimos siendo nosotros. Esto es solo teatro hasta la gran noche. Ana me besó. Vas a destrozarla, ¿verdad? Va a destruirse sola. Yo solo voy a proveer el escenario. Los siguientes días fueron una obra maestra de manipulación. Mi ex se encargó personalmente de enviar las invitaciones a todos nuestros antiguos amigos, a su familia, incluso a algunos compañeros de trabajo. El mensaje decía: celebremos nuestro nuevo comienzo, sábado 7 de la tarde. Mientras ella organizaba su propia humillación pública, yo me movía en las sombras. Usé parte de mi herencia para dar el enganche de la casa que siempre habíamos soñado. La misma casa que ella solía mostrarme en revistas diciendo algún día viviremos ahí. Ana me ayudó con los preparativos técnicos. Preparamos la presentación de diapositivas con capturas de pantalla de todos los mensajes que mi ex le había enviado al crush, incluida la famosa foto del Instagram. A veces tienes que dejar a un mediocre para empezar tu verdadera historia. Coordiné con el DJ para que me cediera el equipo audiovisual en el momento exacto. El día antes de la fiesta, firmé los papeles de la casa. El vendedor me preguntó si mi pareja vendría a firmar también. No, le dije. Esta casa es solo mía. Esa tarde, mi ex me llamó emocionada. No puedo creer que mañana sea el día. ¿Tienes lista tu sorpresa? La tengo lista. Va a ser inolvidable. Es lo que creo que es. Dejé que el silencio sugiriera lo que ella quería escuchar. Te amo, dijo antes de colgar. No respondí. El salón estaba perfecto. Luces cálidas, mesas elegantes y todos nuestros amigos y familiares reunidos exactamente como mi ex había planeado. Ella flotaba entre los invitados como la reina de la noche, recibiendo abrazos y felicitaciones por nuestra reconciliación. Sus padres me interceptaron. La madre me abrazó como si recuperara una propiedad, una lágrima perfectamente ensayada en su mejilla. Sabíamos que entrarías en razón, susurró. Nuestra hija a veces comete locuras, pero tiene un corazón de oro. Su padre me dio una palmada en el hombro, dura y posesiva. Bien hecho, hijo. Los hombres de verdad saben perdonar los baches del camino. Un bache. Así llamaban al robo y la humillación. Les dediqué la sonrisa más serena que pude fabricar. Los miré a los ojos. Tienen toda la razón, dije, mi voz un hilo de calma. Ella va a recibir exactamente lo que se merece. Y he venido a dárselo personalmente. Mi ex llegó a mi lado radiante, con un vestido blanco que prácticamente gritaba segunda oportunidad. Me tomó del brazo como si fuéramos los novios del año. ¿Estás nervioso?, me susurró al oído. Para nada. Esta va a ser una noche que nadie va a olvidar. Ana estaba en una mesa del fondo, tal como habíamos planeado. Me hizo una señal casi imperceptible, todo estaba listo. A mitad de la noche, cuando todos habían comido y bebido lo suficiente para estar relajados, me acerqué al DJ. Es hora, le dije. Tomé el micrófono. El sonido del feedback hizo que todos voltearan. Me temblaron ligeramente las manos. Era el momento de la verdad. Atención, por favor. Mi voz rebotó por todo el salón. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta noche tan especial.
Mi ex se puso a mi lado, prácticamente brillando de felicidad. Sus manos temblaban ligeramente de emoción. Hace un año aprendí que todos merecemos una segunda oportunidad, comencé con la voz más dulce que pude. Que a veces, cuando perdemos algo valioso, el universo nos da la oportunidad de recuperarlo. Si realmente lo merecemos. Mi ex sonrió tan ampliamente que parecía que le iba a doler la cara. Sus padres asentían orgullosos desde su mesa. Pero antes de hablar del futuro, continué, mi tono cambiando sutilmente, creo que es importante recordar exactamente cómo llegamos aquí. Para que todos entiendan la verdadera historia. La pantalla gigante detrás de mí se iluminó. Apareció la captura de Instagram, a veces tienes que dejar a un mediocre para empezar tu verdadera historia. El salón quedó en completo silencio. Solo se escuchaba el zumbido del proyector. La sonrisa de mi ex se desvaneció como si le hubieran echado agua fría en la cara. ¿Qué estás haciendo?, susurró, pero el micrófono amplificó cada palabra. Esta publicación la hizo mi prometida el día después de abandonarme en nuestra fiesta de compromiso, dije calmadamente. Quería que todos vieran lo feliz que era. Con mi dinero. Intentó agarrar el micrófono. Esto es una trampa. Estás tergiversando todo. Tú me dijiste que me amabas. Me prometiste un futuro. Mantuve el micrófono fuera de su alcance. Tienes razón. Te amaba. Hasta que te fugaste con los $160,000 que había ahorrado para nuestra casa. ¿O prefieres que use otro término para eso? Nunca te robé nada, gritó desesperada. Entonces proyecté su mensaje, considéralo una compensación. Su cara se descompuso. Eso era diferente. Me lo merecía después de ser infeliz 5 años contigo, tenía derecho a ser feliz. El salón estalló en murmullos. Sus padres se miraron horrorizados. Sonreí fríamente. Perfecto. Ahí está la confesión pública que necesitaba. Gracias por confirmar el robo frente a todos. Cambié a la siguiente diapositiva, el estado de cuenta bancario vacío. Para los que no sabían, así quedó nuestra cuenta después de que ella tomara su derecho a ser feliz, punto. Sus padres se levantaron de su mesa. Su madre se veía enferma. Su padre dio un paso atrás, distanciándose visiblemente de su hija. Él era mejor que tú. Mi ex había perdido completamente el control. Tenía ambición. Podía darme la vida que merecía. Tú nunca ibas a ser suficiente. Tienes razón otra vez. Yo nunca iba a ser suficiente. Para una ladrona. Cambié a la siguiente diapositiva, el correo de mi herencia y las fotos de mi nueva casa. Pero resulta que soy suficiente para alguien que realmente me ama. El salón estalló. La gente se puso de pie para ver mejor. Los susurros se convirtieron en conversaciones abiertas. Ana, dije hacia la mesa del fondo. ¿Podrías acompañarme? Ana se levantó elegantemente y caminó hacia el escenario. Mi ex la miró como si hubiera visto un fantasma. Ana, balbuceó. ¿Qué? ¿Qué carajos haces aquí? Lo que está pasando, dije arrodillándome frente a Ana con el anillo que había comprado en secreto, es que encontré a alguien que nunca me traicionaría. Levanté la voz para que todos escucharan. ¿Te casarías conmigo? Sí, respondió Ana con lágrimas de felicidad en los ojos. Algunos aplaudieron, otros se quedaron en silencio incómodo. Varios invitados empezaron a irse discretamente. Me puse de pie y le entregué a Ana una pequeña llave dorada. Bienvenida a tu nueva casa, amor. Mi ex colapsó completamente. Su grito fue tan agudo que cortó a través de todos los otros sonidos del salón. Era mío. Todo eso era mío. La casa, el dinero, todo. Sus padres la miraron con una mezcla de horror y vergüenza. Su madre se cubrió la cara con las manos. Tú me prometiste, siguió gritando, señalándome como una loca. Dijiste que me amabas. Dijiste que me perdonabas. Te perdono, dije calmadamente. Te perdono por robarme. Te perdono por humillarme. Te perdono por llamarme mediocre.
Hice una pausa. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa darte lo que quieres. Esto es ilegal. Me estás difamando. ¿Difamando? Solo proyecté tu propio post de Instagram y tu propia confesión. ¿Cuál parte fue difamación? La seguridad se acercó cuando empezó a lanzar cosas de las mesas cercanas. Sus propios familiares se apartaron, demasiado avergonzados para defenderla. Eres un monstruo, gritó mientras dos guardias la tomaban de los brazos. Un monstruo calculador. No, le dije mientras se la llevaban. Soy alguien que aprendió a no ser mediocre cuando destruyeron su mundo en 24 horas. Sus gritos se fueron desvaneciendo a medida que la arrastraban hacia la salida. Sus padres la siguieron sin mirarme a los ojos. Algunos invitados parecían horrorizados por lo que habían presenciado. Otros susurraban entre ellos, claramente incómodos. El salón se quedó en un silencio extraño por unos segundos. Luego empezaron los aplausos. Primero lento, luego más fuerte, hasta que todo el lugar estalló en ovación. Mi hermano se acercó al escenario con una sonrisa enorme. Hermano, eso fue épico. Levanté mi copa mientras Ana se abrazaba a mi brazo. Por no ser nunca más un mediocre. Los que quedaron levantaron sus copas, aunque el ambiente estaba tenso. Afuera se escuchaban todavía los gritos ahogados de mi ex siendo escoltada al estacionamiento. Ana me besó mientras todos vitoreaban. ¿Cómo se siente?, me susurró. Como justicia, le respondí. Se siente como justicia pura. Han pasado 7 meses desde esa noche. 3 meses en los que he visto cómo se desarrolla la justicia real, no la que aparece en las películas. La demanda civil por fraude que presenté con Ana fue devastadoramente efectiva. El video de la confesión pública de mi ex se volvió viral en TikTok con el título Confesión de ladrona en vivo. Con esa evidencia, el caso se resolvió mediante mediación en 4 meses por $80,000. La demanda fue la estocada final que el negocio necesitaba. La orden de embargo llegó al gimnasio un martes por la mañana, justo en la hora pico. Vi las fotos que Ana me mandó, un sheriff poniendo etiquetas de embargo en cada máquina mientras los clientes miraban horrorizados. El gimnasio cerró esa misma tarde. En la subasta recuperé $37,000, dejando a mi ex con una deuda judicial de por vida de más de $60,000. Esa deuda la perseguirá por décadas, arruinando cualquier futuro financiero que pudiera tener. Para el crush, la venganza fue más elegante. Un correo anónimo a la junta directiva de su empresa con el asunto, fallo judicial por fraude asociado a un ejecutivo. Adjunté el documento legal. Un mes después estaba desempleado. En su industria, ser despedido con causa por violar cláusulas de ética es una sentencia de muerte profesional. El remate perfecto llegó cuando vi su anuncio vendiendo el Porsche por la mitad de su valor original. Sabía que estaba desesperado, así que lo regateé hasta 1/3 del precio. Cuando aparecí para cerrar el trato, se quedó helado al verme. Tú, murmuró, con la cara descompuesta. Yo, le dije contando los billetes lentamente. ¿Hay algún problema? Me entregó las llaves con las manos temblorosas. Al tomarlas, le dije, sin rencores, hermano. Esta belleza merece algo mejor. Ana y yo nos mudamos a nuestra casa nueva la semana pasada. El Porsche está en nuestro garaje. Lo llamamos el recibo. Ayer mi ex me escribió desde un número desconocido, sé que tienes el auto. ¿No te da vergüenza? Le respondí con una foto del Porsche en nuestra entrada, junto al anillo de compromiso de Ana sobre el capó. Para nada. Esta belleza está donde siempre tuvo que estar. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. Luego recuerdo sus palabras exactas, a veces tienes que dejar a un mediocre para empezar tu verdadera historia. Resultó que tenía razón. Solo que la verdadera historia no era la suya. Ana me encontró limpiando el Porsche en el garaje anoche. ¿Algún arrepentimiento?, me preguntó. Ninguno, le dije, besándola mientras el sol se ponía detrás de nuestra casa. Esta es la vida que merecíamos. Reddit, una parte de mí sabe que se lo merecía.
Pero a veces, cuando veo el Porsche en mi garaje, me pregunto si me convertí en el monstruo que ella gritó que era. Así que sean honestos conmigo, ¿soy el idiota por haberla destruido por completo, o cuando alguien te roba el futuro, tienes carta blanca para demoler el suyo?